Día 6 de la novena a San Pío de Pietrelcina. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Palabras del Padre Pío. Si yo sé que una persona está afligida, sea en el alma o en el cuerpo, suplicaría a Dios para verla libre de sus males. De buena gana yo tomaría todos sus sufrimientos para verla salvada y cedería los frutos de tales sufrimientos en su favor. Meditación sobre la obediencia. A través de la virtud de la obediencia se logra realizar lo que nuestros superiores nos piden sin cuestionar las posibles consecuencias y motivos de la orden que se nos da. Quien obedece se limita a actuar según lo pedido. En la vida religiosa se dice que quien obedece no se equivoca. Y así actuó nuestro santo a lo largo de toda su vida, aun cuando las órdenes que le dieron eran evidentemente injustas, como suspenderlo o impedirle confesar o celebrar la Santa Misa públicamente. Es uno de los votos realizados por el Santo Padre Pío al ingresar a la vida religiosa, que con la ayuda de Dios pudo cumplir fielmente junto a la pobreza y la castidad, representados visiblemente en los 3 nudos de su lazo alrededor de la cintura. Decía nuestro santo: es mediante una sumisión completa y ciega que os sentiréis guiado en medio de las sombras, las perplejidades y las luchas de la vida. El hombre obediente cantará victoria, nos dice la Escritura. Si Jesús se manifiesta a vosotros, dadle también las gracias. Si se oculta a vuestra vista, dadle también las gracias. Todo esto compone el yugo del amor. Vivió la santa obediencia de modo exquisito, incluso en la enfermedad o en el dolor provocado por los continuos ataques y tentaciones del maligno. Oración a San Pío. Obedientísimo Padre San Pío de Pietrelcina, tú que has querido tanto a los enfermos, más que a ti mismo, porque en ellos viste a Jesús. Tú que en el nombre de Dios has obrado milagros de sanación en el cuerpo, en el alma y en la mente, en el presente, en el pasado y en el futuro de las personas, devolviendo esperanza de vida y renovación del espíritu y la integridad total de las personas. Ruega a Dios para que todos los enfermos, por intercesión de María Santísima, puedan experimentar tu potente ayuda y a través de la sanación de su cuerpo encontrar beneficios espirituales y agradecer para siempre a Dios. En este momento se dicen las intenciones por las que ofreces la novena. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Pío de Pietrelcina, te pedimos nos enseñes la humildad de corazón, para ser considerados entre los pequeños del Evangelio, a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Ayúdanos a orar sin cansarnos jamás, con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos, antes de que se lo pidamos. Alcánzanos una mirada de fe, capaz de reconocer prontamente en los pobres y en los que sufren el rostro mismo de Jesús. Protégenos en la hora de la lucha y de la prueba, y, si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria feliz, a donde esperamos llegar también nosotros para contemplar eternamente la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y terminado este día 6 de la novena San Pío de Pietrelcina, hoy vamos a hablar de un aspecto que Padre Pío amaba, era una de sus grandes misiones y lo hacía con tanto amor, y es la confesión. Vamos a ir de la mano de San Juan Pablo II, del Papa San Pablo VI también, y vamos a comenzar esta narración con San Juan Pablo. El altar y el confesionario en la vida del Padre Pío. Los dos polos del sacerdocio. San Juan Pablo II dijo: Padre Pío, como religioso, vivió generosamente el ideal de fraile capuchino, al igual que vivió el ideal del sacerdote. Los dones particulares, los carismas especiales que Dios concede a veces a quien quiere de entre sus hijos, no son nunca un acontecimiento privado, una propiedad que se pueda administrar en beneficio propio o sencillamente para la propia santidad personal. Los carismas, y entre estos los estigmas y los otros milagros realizados por el Padre Pío, han sido concedidos para el bien de todos, para la edificación de la Iglesia. Estos son sólo un signo potente y excepcional que llaman la atención, que dirigen a otro. Como una señal del tránsito, indica la dirección del camino. San Juan Pablo II, que no menosprecia en absoluto la importancia de los milagros, sabe muy bien, sin embargo, que la primera curación es estar en gracia de Dios. Las otras gracias, si bien valiosas, por sí mismas no salvan, no quitan los pecados, no están inseparablemente unidas con el estado de santidad del cristiano. En cambio, sí lo está la gracia santificante que se obtiene con el bautismo. La gracia santificante, es decir, el don más importante, porque nos hace partícipes de la misma vida de Dios. Es la misma gracia que, aún perdida 1000 veces en la vida con los pecados, se recupera acercándose seriamente a la confesión y se nutre con la Eucaristía. La autenticidad del Padre Pío, en el fondo, está justamente en esto, en haber llamado la atención a través de carismas excepcionales hacia lo esencial de la vida cristiana. ¿Acaso
¿No fueron el altar y el confesionario los dos polos de su vida?, se pregunta San Juan Pablo II, mientras visita el santuario de San Giovanni Rotondo. El Padre Pío ofrece también hoy un punto de referencia, ya que en él encontraron una particular acogida y resonancia espiritual, los dos aspectos que caracterizan el sacerdocio católico: la facultad de consagrar el cuerpo y la sangre del Señor, y la de perdonar los pecados. Las palabras de San Juan Pablo II parecen ser el eco de las pronunciadas algunos años antes por otro gran papa, San Pablo VI, quien ante la concurrencia del mundo hacia el Padre Pío se preguntó, escucha con atención: miren cuánta fama tiene, qué clientela mundial ha reunido alrededor suyo. ¿Pero por qué? Quizás porque era un filósofo, porque era un sabio, porque tenía medios a su disposición. Y ofreció sintéticamente una respuesta. La razón era porque decía humildemente la misa y confesaba de la mañana a la tarde. Durante medio siglo, señores, 50 años, miraron al capuchino estigmatizado de San Giovanni Rotondo, lo que atrajo a que el Papa Pablo VI denominó clientela mundial. Fueron sus inexplicables estigmas. Pero aquel que subía al convento de Santa María de las Gracias no lograba ver los estigmas que el Padre Pío escondía celosamente. Sin embargo, podía ver y encontrar a aquel sacerdote tan dolorosamente parecido a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para llevarnos en humildad al Señor, para reconciliarnos con el Señor, que ese es el tema de hoy. La confesión es ese espacio de reconciliación entre nosotros y Jesús. Nos abrazamos a Jesucristo para con Él llegar al cielo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo eran esas jornadas de Padre Pío confesando? Se amaba tanto confesar. ¿Cómo se organizaba? 15, 16, a veces hasta 19 horas al día, transcurridas entre el altar y el confesionario. Era impresionante el ritmo de trabajo sostenido por Padre Pío. A medida que su fama de fraile estigmatizado se extendía, a San Giovanni Rotondo llegaba una cantidad incontenible de gente, tanto que para disciplinar la afluencia a su confesionario se hizo necesaria la institución de una oficina a fin de poder reservar y obtener un pase que indicaba el orden progresivo. La jornada de trabajo de Padre Pío empezaba tempranísimo. Se levantaba a las 3:30, cuando todavía dormían todos en el convento. Bajaba a la pequeña iglesia para prepararse con la oración, a la misa que comenzaba a las 5 de la mañana. El mismo Padre Pío había decidido esta hora para dar la posibilidad a los campesinos de asistir a misa antes de irse al trabajo. El fraile crucificado de Gárgano subía pues al altar como al mismo Calvario para recoger los tesoros de la redención, que después distribuía a cada uno en el confesionario. Y de hecho, terminada la misa, salvo breves pausas para los alimentos y la oración personal, el Padre Pío se dedicaba enteramente a las almas de los pecadores. Se calcula que se hayan acercado a su confesionario 5 millones de fieles. La suya era una confesión rápida y esencial, 3 minutos promedio, cerca de 20 personas en una hora, 60 mujeres y 60 hombres
entre la mañana y la tarde. Y sin embargo, no era una confesión hecha de cualquier modo. Para el Padre Pío también la administración del sacramento de la penitencia significaba sufrimiento. Justamente el Padre Pío ha sido también definido el mártir del confesionario. Sufría en carne propia por los pecados cometidos contra el Señor. Rueguen para que no quede agobiado, decía a sus hermanos de hábitos antes de entrar en el confesionario. Si supiera, dijo una vez a un sacerdote, cuán tremendo es sentarse en el tribunal de la confesión. Nosotros administramos la sangre de Cristo. Debemos estar atentos para no arrojarla con facilidad y ligereza. Por esto el Padre Pío quería una confesión breve, clara, íntegra y sincera. No soporta los titubeos, las justificaciones fáciles o peor aún, la insinceridad. Él está allí y parece que con sus ojos escrute en los corazones y las conciencias de los penitentes. Cuando algún pecado aparece con dificultad, interrumpe. Bueno, ahora respóndeme. ¿Alguna vez has y alguna vez esto? El penitente tartamudeaba, palidecía. A veces la confesión se completa, otras veces el penitente es rechazado. Vete y no regreses hasta que no hayas. El tono de la voz se hace severo como un latigazo. Y sin embargo, estas son las almas que ama más que cualquier otra. Para cualquier sacerdote sería una ligereza henchida de consecuencias querer imitar el comportamiento del Padre Pío en el confesionario, porque sus métodos no son el resultado de una táctica particular ni de un cálculo cualquiera, sino consecuencia de la posesión del conocimiento que sobrepasa los límites de las posibilidades humanas. Iluminado por el Espíritu Santo, sabe que aquella expulsión es la mano benéfica del Señor que sacudirá aquella alma. Un penitente absuelto por el Padre, solo después de repetidos intentos, admite: hasta ahora nadie me había sacudido realmente, por lo que fácilmente me justificaba en mis errores. Sin embargo, lo más sorprendente era el hecho de que aquellos que eran expulsados bruscamente no se iban de San Giovanni Rotondo, vagaban incluso durante días y con rostro desconcertado por los campos circundantes. A veces lloraban, regresaban siempre al confesionario y pedían sinceramente a Dios el perdón y la fuerza para cambiar. Decía: yo puedo pegarle a mis hijos, pero ay de quien me los toque. De hecho, se lee en la Escritura: a los que amo los regaño y castigo. Apocalipsis 3:19. Y te lo leí textual porque esto es una belleza del libro de Fabricio Contesa de la vida de Padre Pío. No quería dejar de leerte ni una palabra porque es ponernos en contexto de cómo era nuestro Padre Pío. Y ahora, sabiendo lo importante de abrir el corazón, de esa confesión concreta, sincera, con un corazón abierto, porque el corazón sincero que se abre en la confesión sana, es absuelto, se reconcilia con Dios. Y cuando no es así, no puede haber esa reconciliación. Entonces ahora te voy a dar ejemplos de testimonios, de situaciones que pasaron con Padre Pío con diferentes situaciones. Por ejemplo, vamos a empezar con la mentira. Un día un señor le dijo a Padre Pío: Padre, yo digo mentiras cuando estoy con mis amigos. Lo hago para mantenerles alegres. Y el Padre Pío contestó: ¿qué
¿Quieres tú ir al infierno bromeando? Escucha con el corazón abierto, porque aquí estamos nosotros. Escucha, este es el consejo de un padre espiritual que te ama y que te quiere bien. Que cuando le dice, ¿quieres ir al infierno bromeando? Es porque la mentira no te va a llevar al cielo. Y la meta es el cielo. Sobre la murmuración. Cuando uno habla mal de un amigo suyo, se está destruyendo su reputación y el honor del hermano que tiene en cambio derecho a gozar de consideración. Un día, el Padre Pío dijo a un penitente: cuando tú murmuras de una persona, quiere decir que tú no quieres a aquella persona. Tú has sacado a la persona de tu corazón. Pero ¿sabes qué? Cuando sacas a un hombre de tu corazón, también Jesús se va fuera de tu corazón junto con aquel hombre. ¿Dónde quieres tú a Dios? En tu corazón, llenándolo de amor, santidad en general, todas esas virtudes y esos regalos que te llevan a la paz de Dios, esa paz que se mantiene en ti, esa plenitud que tanto buscas en la vida solamente viene de la mano de Dios. Y el mundo que nos confunde, haciéndonos creer que las mentiras, la murmuración, hablar de alguien, de otra persona mal, está bien y es normal porque todos lo hacen, sacan a Dios de nuestras vidas y hacen que el estado de gracia se pierda. Esa común unión entre nosotros y el Señor, entre Dios, se pierde por nuestras decisiones, por nuestro actuar. Otro ejemplo es, una vez el Padre Pío fue invitado a bendecir una casa, pero cuando llegó a la entrada de la cocina, él dijo: aquí hay serpientes, yo no entro. Y luego le dijo a un sacerdote que a menudo frecuentaba aquella casa para comer: no vayas a esa casa, porque ellos dicen cosas feas de sus hermanos. Otro testimonio sobre la blasfemia dice así: un hombre era originario de la región de las Marcas. Él partió de su país con un amigo suyo en un camión. Transportaban muebles cerca de San Giovanni Rotondo. Mientras hicieron la última subida, antes de llegar al destino, el camión se rompió y se paró. Intentaron hacer arrancar el motor, pero no pudieron. El chofer perdió la calma y, lleno de cólera, blasfemó, es decir, dijo groserías, insultó. Al día siguiente, los dos hombres fueron a San Giovanni Rotondo, donde vivía la hermana de uno de los hombres. Con la ayuda de su hermana lograron ir al Padre Pío para confesarse. Entró el primer hombre, pero el Padre Pío lo casó afuera. Luego le llegó el turno al chofer, que empezó el coloquio, el hablar, y le dijo al padre: me he irritado. Pero el Padre Pío gritó: desdichado, has blasfemado a nuestra mamá. ¿Qué te ha hecho la Virgen? Y lo mandó fuera. El demonio está mucho cerca de los que blasfeman. Es tan importante esto, fíjate. O sea, esta persona estaba tan molesta porque no estaba frustrado y no le salían las cosas como quería, que llegó y dijo unas palabrotas a la Virgen María. Y Padre Pío, con ese regalo del cielo, porque el Señor le permitía ese regalo de él poder ver en las conciencias, de poder saber cuáles eran nuestros pecados, era para agitarle el alma y hacerle ver que eso no es el camino, que puede tener grandes consecuencias y es vivir en pecado mortal. Y cuando estamos en pecado mortal, nuestro corazón se endurece, señores. Lo que está bien, lo que es de Dios, ya no nos gusta, ya no nos sentimos bien. Y empezamos a perder el camino y en vez de volver a Él, lo que hacemos es alejarnos y alejarnos más. Faltar a la Eucaristía. Los mandamientos son palabras de vida y no celebrar las fiestas es
pierdes la gracia de Dios. Es uno de los mandamientos. Cuando tú tienes claro los 10 mandamientos y los amas, porque es un regalo del cielo. Mira, el Señor escribió los 10 mandamientos, se los dio a Moisés para el bien del pueblo, para que pudiéramos vivir en felicidad en medio de este peregrinar que llamamos vida. Y cuando tú y yo faltamos a uno de esos mandamientos, ¿cuántas veces se nos ha dicho? Los domingos debemos ir a misa, pero es por el regalo que hay en la misa para ti y para mí. No es porque tengo que ir a misa, tengo que hacer esto, tengo que no mentir, tengo que no hablar mal del otro. No, señores, es que es desde el punto de que eso me hace bien. Le hace bien a mi hermano y mi corazón está sano. Cuando mi corazón está sano, yo veo la vida diferente. Mi corazón está pleno, está en felicidad. Y puedo ir de la mano de Dios, dejarme guiar por Dios. Y entonces tenemos un testimonio de lo que es faltar a la Eucaristía. A los principios de los años 50, un joven médico fue a confesarse con el Padre Pío. Él dijo sus pecados y luego se quedó en silencio. El Padre Pío le preguntó al joven médico si tenía algún pecado que añadir, pero el médico le respondió que no. Entonces el Padre Pío le dijo al médico: recuerda que en los días festivos no se puede faltar tampoco a una sola misa, porque ello es pecado mortal. En aquel momento, el joven recordó haber faltado a una cita dominical con la misa un mes antes. Y lo pudo confesar. Eso es lo que necesitamos. Y es tan importante. El divorcio. Escucha palabras de Padre Pío sobre el divorcio. En la familia unida y santa, el Padre Pío vio el lugar donde brota la fe. Él dijo: el divorcio es el pasaporte por el infierno. Una joven señora, cuando acabó la confesión de sus pecados, como penitencia el Padre Pío le indicó: tienes que encerrarte en el silencio del ruego y salvarás tu matrimonio. La señora se sorprendió, ya que su relación matrimonial no tenía problemas. Después de mucho tiempo, ella tuvo grandes problemas en su matrimonio, pero al estar preparada y siguiendo el consejo de Padre Pío, superó aquel triste momento, evitando la destrucción de la familia. Tomemos este consejo tú y yo. Debemos encerrarnos en el silencio del ruego y salvar nuestros matrimonios, nuestras familias. El Señor da la gracia. Confiemos en Él. Y por último, este testimonio, que es muy actual y que hay mucha polémica en el mundo sobre él, y es el aborto. Hay muchas personas que hoy en día creen que abortar está bien, y se les explica, y se les habla, y no lo entienden. Ahora mira lo grave del aborto, no solo para el bebé, que por supuesto le estás quitando el derecho de vivir, sino para las personas que lo ejercen, especialmente sus padres. Un día, el padre Romero le preguntó al Padre Pío: Padre, esta mañana le ha negado la absolución a una señora por haberse hecho un aborto. ¿Por qué ha sido tan riguroso con aquella pobre desgraciada? El Padre Pío contestó: el día en que los hombres, asustados por el estampido económico, de los daños físicos o de los sacrificios económicos, pierdan el horror del aborto, será un día terrible para la humanidad, porque es justo aquel el día en que deberían demostrar tener horror por ello. El aborto no es solamente homicidio, también es suicidio. Y con los que vemos sobre el dobladillo cometer con un solo golpe uno y otro delito, ¿queremos tener el ánimo de enseñar nuestra fe? ¿Queremos recobrarlos o no? ¿Por qué suicidio?, preguntó el padre Romero. Tú comprenderías este suicidio de la raza humana si con el ojo de la razón
vieras la belleza y la alegría de la tierra poblada de viejos y despoblada de niños, quemada como un desierto. Entonces entenderías la doble gravedad del aborto. Con el aborto siempre se mutila también la vida de los padres. Nuestro amado Padre Pío, sus consejos. Y no te voy a dejar así. Escuchando esto, si es bueno que lo reflexiones y que le pidas al Espíritu Santo que te enseñe, que te lleve a donde esté ese pecado que no hayas confesado y que no tengas miedo. El que está ahí en ese sacerdote es Jesucristo, escondido en ese sacerdote que te va a confesar, que te va a abrazar, que te va a bendecir, te va a absolver de tus pecados. Es decir, te va a entregar una hoja en blanco en tu vida. Y esos pecados cometidos y confesados, Él rompe esa factura y olvida. Pecado confesado es pecado olvidado y perdonado por Dios. No requieres volverlo a confesar. Y de la mano de nuestro amado Papa Francisco, te dejo estos 5 consejos que Él da, que son pasos para una buena confesión. La confesión es la fiesta de la reconciliación. Y el paso número 1 es un examen de conciencia. ¿Y qué es eso? Es el análisis de mi vida para reconocer lo que me ha alejado de Dios y de los demás. Número 2. Dolor de los pecados. Es la pena interior por haberme alejado de Dios, cerrándome a su amor de Padre y separándome de la comunidad. Número 3. Propósito de no volver a pecar. Es el deseo sincero de no volver a caer en pecado y de evitar lo que puede llevarme a pecar otra vez. Número 4. Confesión de los pecados. Es abrir mi corazón al sacerdote que tiene el poder de perdonarme en nombre de Dios. La confesión debe ser sincera. A Dios no le puedo engañar ocultando mis faltas. Y número 5. Reparación del daño hecho. Es el cambio de vida que me pide el Señor. Y como grupo de oración Padre Pío, aquí estamos para juntos crecer en santidad, para juntos formarnos e ir cada vez más cerca del Señor, pero especialmente abrir nuestros corazones. Que Dios te bendiga y mañana continuamos con el día 7 a la novena de San Pío de Pietrelcina.